Si te digo que me busques un proveedor en China, seguramente se te venga una página a la cabeza, que es Alibaba. Pero al igual que se te viene a ti esa página, se le viene a miles y miles de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todos vais a ir a buscar exactamente los mismos proveedores, los mismos productos, las mismas condiciones y absolutamente todo. En la descripción de este vídeo te dejo un breve documento donde siempre hablo de la temática del vídeo que estás viendo. Es decir, si por ejemplo te estoy explicando alguna normativa, algún proceso aduanero, algo sobre logística, estoy hablando sobre un proveedor o estoy hablando de alguna temática general de importación, siempre te voy a dejar en la descripción un link para que te descargues un documento el cual resumirá o hará una estructura sobre ese vídeo que tú podrás utilizar directamente en tu sistema y aplicarlo porque es información de valor que sintetiza la información que hay en el vídeo para que lo tengas en formato físico. Así que te recomiendo que vayas a la descripción, descargues el documento y de paso ya me comentas qué te parece. Te dejo con el vídeo. ¿Qué te va si eres un comprador con una capacidad de compra baja o media? ¿Qué te va a diferenciar a ti del resto de compradores que también estén buscando ese mismo producto directamente en Alibaba? Y con este vídeo no quiero decir que Alibaba no sea una plataforma apta, por supuesto que lo es, al igual que otras plataformas más genéricas como puedan ser Made in China o Global Source. Pero si de verdad queremos tener buenos resultados, os aseguro, y lo digo con conocimiento de causa, llevo más de 8 años buscando proveedores en China y me he dado cuenta que aunque Alibaba es una herramienta que es óptima, ¿vale? Hay otra serie de procesos, herramientas o bases de datos que te van a aportar contactos en China a nivel de proveedores con precios, condiciones, características, cantidades mínimas de compra, certificación y otra serie de características más óptimas que las que estás obteniendo en Alibaba. Y te lo aseguro porque antes de hacer este vídeo ya hemos hecho un estudio que os lo dejo en otro vídeo donde vemos cómo los precios que obtenemos en Alibaba son mucho más altos que los que encontramos en otras plataformas chinas y eso lo vamos a explicar ahora durante este vídeo. Pero además también nos hemos dado cuenta que utilizando ciertas plataformas donde los mismos chinos locales compran sus productos para más tarde comercializarlos, ya sea a cambio de una comisión para venderlo incluso en AliExpress, en Temu o en otra serie de plataformas minoristas, ¿vale? Pues justamente ahí en esa raíz es donde vamos a encontrar un directorio de proveedores, fabricantes, traders, da igual el perfil, pero que van a ser más competitivos que los que vamos a encontrar en Alibaba. Y justamente eso es lo que vamos a explicar en este vídeo, el por qué en Alibaba los precios están tan inflados y sin embargo en otras plataformas nos vamos a encontrar características de productos o proveedores barra fabricantes donde nos van a dar opciones mucho más óptimas. Así que os voy comentando, Alibaba es útil pero no es suficiente. Al final este iceberg lo muestra perfecto y es que Alibaba solo muestra una parte del mercado chino. Muchos proveedores reales ni siquiera están allí. Es decir, China es gigantesca. Si estás viendo este vídeo y alguna vez has ido a China, ya sabrás de lo que te hablo, pero si no, quizás en tu cabeza aún no seas consciente del tamaño real que tiene China. Es gigantesco. Por lo tanto, si hablamos de Alibaba, lo que vais a encontrar es aproximadamente un 6-7% de todos los proveedores que hay en China. Os estáis dejando toda esta parte del iceberg, os la estáis dejando fuera. Es decir, toda esa oportunidad a nivel de fabricantes, traders o cualquier otro perfil, directamente no estáis accediendo a ellos por no conocer cuál es la forma correcta de atajarlo, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que hay detrás de la plataforma más conocida del mundo? Y recalco, es una plataforma súper apta, pero te aseguro que no te va a diferenciar a ti de tu vecino que directamente también está buscando proveedores en el mismo sitio, pero no tiene los conocimientos para hacerlo en otras plataformas, en otras bases de datos o con otras herramientas, ¿vale? A eso es lo que voy, eso es lo que quiero un poco que entiendas. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo primero que muchos proveedores directamente son intermediarios. Y no te estoy hablando de que elijas entre trader o fabricante. Es decir, no te estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Habrá perfiles a los que tengan que comprar sí o sí
a un trader y habrá perfiles que puedan ir directamente a un fabricante. Como es obvio, si tienes una capacidad de compra mucho más alta y puedes adaptarte a las cantidades mínimas de compra que tiene un fabricante, vete a por el fabricante. Pero si estás iniciándote, si directamente tienes una capacidad de compra bajita y no te permite el comprar a un fabricante, no te va a quedar otra que directamente comprarle a un trader al inicio y en el tiempo ir escalando. Pero de todas formas, recordad, cambiar el chip. El precio es muy importante, sin el precio no vamos a ningún lado. Pero como repito en vídeos, en Imporale Academy, en todos nuestros, donde compartimos información, hay otros factores que yo personalmente, después de todo este tiempo, considero más importantes que el precio, como la atención comercial, el soporte, ciertos criterios de certificación, ciertos temas de configuración a nivel de Incoterm, de tiempos de pago, de tiempos de producción, etc. Es verdad que todos estos factores, si el precio no nos encaja, no vale la pena valorarlo. Pero sí es verdad que cuando tenemos fabricantes o proveedores que el precio lo tienen muy similar, ¿vale? Es preferible que directamente, en ciertas ocasiones, si un proveedor nos da mejor condiciones a nivel de atención al cliente, de política de producto defectuoso, etcétera, que nos vayamos con proveedores o fabricantes que tengan un precio un poquito más alto, ¿vale? Porque van a cumplir con otros criterios, que a lo mejor un proveedor que te está ahorrando, me lo invento, 10 céntimos por unidad, ¿vale? Que en ciertas ocasiones puede ser mucho dinero, ¿vale? Pero que literalmente luego no cumple con absolutamente nada y esos 10 céntimos que estás ganando por unidad, luego los puedes perder en cualquier maniobra que hagas mal, ¿vale? Por eso es un poquito más extenso de explicar, pero recordad, no os fijéis solamente el precio y ponéis en la balanza el resto de factores, ¿vale? Fábricas pequeñas y especializadas no figuran, ¿vale? Es decir, hay muchísimas fábricas que son muy de nicho, ¿vale? Que son muy específicas en un sector y que directamente no aparecen en Alibaba, ¿vale? Por lo tanto, si queréis acceder a este tipo de fábricas que van a tener condiciones más óptimas, vais a tener que rascar mucho más profundo a través de las herramientas que vamos a ir mencionando, ¿vale? Luego, hay limitaciones de personalización y cantidades mínimas de compra, ¿vale? Porque muchísimos de los perfiles que hay en Alibaba son directamente intermediarios y al no ser fabricantes no tienen cierta capacidad de fabricación que sí van a tener otros perfiles. Y no estoy hablando de fábricas gigantescas que os pidan contenedores y contenedores de cantidad mínima de compra. Estoy hablando de fabricantes más pequeños que te pueden pedir en ciertas ocasiones incluso la misma cantidad mínima de compra que un trader grande, ¿vale? O sea que no os fijéis solamente en eso. Y luego que los precios suelen incluir comisiones ocultas y diréis, bueno, yo llevo mucho tiempo tratando con proveedores chinos y sé perfectamente si me están metiendo comisión o no. Sinceramente te digo, he visitado fábricas y en ciertas ocasiones, incluso estando delante del proveedor, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que no era fábrica, que era un intermediario, que era un familiar, que al final llevaba una comisión, que era un intermediario. Hay muchísimos perfiles en China, es muy complicado saber si realmente está o no pagando ciertos gastos ocultos, que ya hablaremos de esto de forma más profunda, pero a lo que voy, donde quiero poner un poco el foco, es que en Alibaba hay muchísimos proveedores que la gran mayoría te van a incluir un gasto oculto a nivel de comisiones, de intermediación, gastos que la misma plataforma va añadiendo a los productos. Bueno, no es que vaya añadiendo, sino que ahora lo vamos a ver un poquito más abajo, sino que por el simple hecho de tener que anunciarse en Alibaba ya les cobran pues, ciertos gastos que al final, como es obvio, van a ir repercutiendo en el mismo producto, ¿vale? Entonces, os pongo, acceda a más herramientas, más fuentes y esto desemboca en algo que es clave, que es más poder de negociación, ¿vale? Incluso si habláis con proveedores de Alibaba, porque os pongo aquí, los importadores especialistas usan plataformas sectoriales, regionales y específicas de su nicho, porque ahí es donde realmente están las oportunidades. Lo que les da acceso a fábricas reales. Y ahora voy con esto. Si vosotros tenéis un proveedor en Alibaba que es muy bueno en todos los factores menos en el precio, imaginaros que se da ese caso, si vosotros al menos tenéis las herramientas para buscar proveedores y fabricantes en otras zonas, áreas o bases de datos chinas, vosotros vais a poder utilizar esos proveedores o esas condiciones
para planteársela al proveedor de Alibaba, en el caso de que directamente os queráis un poco casar con ese proveedor, vais a poder utilizar esas características para presionar al proveedor de Alibaba y demostrarle que realmente no puedes quedarte con su precio si estás obteniendo otra serie de condiciones con otros proveedores que estás obteniendo en otras plataformas, ¿vale? Eso sería, yo no lo recomiendo, pero eso sería en el caso de que os queráis quedar con un proveedor de Alibaba sí o sí por una razón concreta que ahora mismo desconozco, ¿no? Pero si no, yo lo que os aconsejo es que directamente os vayáis a este tipo de proveedores y ya negociéis con ellos. Es decir, no os caséis con nadie, pues porque imaginaros que esto pasa con mucha frecuencia, os hayan enviado algún obsequio, se hayan portado bien con vosotros en cierto punto. Al final, negocios son negocios y los proveedores chinos aplican muchísimo eso. Es decir, que directamente te escriben constantemente o te hacen algún regalo o están muy pendientes o hablan mucho contigo, hay una comunicación muy fluida incluso los fines de semana y eso hace como que tú vayas sintiendo la obligación de tener que trabajar con ellos sí o sí. Intentar apartaros de eso porque si no vais a perder muchísimas oportunidades y os lo digo por experiencia propia, ¿vale? ¿Qué tipo de plataformas existen más allá de Alibaba? Pues existen directorios industriales regionales. ¿Qué quiere decir eso? Si vosotros viajáis a China, a un área comercial concreta, imaginaros que esté muy especializada en productos electrónicos, esos mismos distritos suelen tener ciertas plataformas donde tú te metes y ahí va a haber una lista gigantesca de fabricantes o de perfiles que se anuncian con sus respectivos catálogos, ¿vale? Por lo tanto, esos directorios industriales son muy importantes porque de ahí vamos a sacar proveedores que están especializados en ese nicho y directamente no hay fallo, ¿vale? Plataformas sectoriales específicas, pues de textil, de electrónica, de químicos, redes de fabricantes y clústeres industriales, muy importante esto, que es justamente lo que os decía. Mira, esto pasa por ejemplo mucho en Yiwu. Yiwu tiene incluso una aplicación que se llama Yiwu Go, ¿vale? Que la podéis descargar, tiene tanto app como web y la verdad hay una barbaridad de productos, ¿vale? Pues lo mismo que ocurre con esta aplicación en Yiwu, en otros clústeres que vamos a encontrar directamente, pues por ejemplo en la zona de Shenzhen, en Guangzhou o en otras áreas donde estén especializadas en ciertos nichos, ¿vale? Ahí vamos a tener páginas web o directorios donde vamos a poder buscar proveedores muy específicos de esos nichos. Y ahí es que vais a alucinar porque aparte de que los precios están directamente en yuanes, aparte de que vais a poder obtener el contacto del proveedor directo, vais a ver que las diferencias. Vosotros solo tenéis que meteros en ese tipo de páginas, que ahora más abajo dejaré 30 plataformas a las que podéis acceder, y comparar esos precios con los que encontré en Alibaba. Vosotros mismos podéis hacerlo y os vais a dar cuenta cuál es la diferencia que vais a encontrar porque es una auténtica locura, ¿vale? Y luego también tenéis, como no, aunque yo tampoco es que sea muy pro de este tipo de herramientas, que son ferias virtuales, es decir, buscas la feria de tu nicho en China, te registras y ahí mismo están todos los proveedores que asisten a esa feria. Si tú, por ejemplo, te dedicas, me lo invento, a los repuestos para automoción, si tú buscas una feria de automoción, te registras con todos los datos tuyos, de tu empresa, etcétera, ahí va a ver todos los proveedores que han ido a la feria. Por lo tanto, ahí ya pues tienes una base de datos de la que puedes tirar y de la que puedes ir contactando a proveedores que ya por lo menos han pasado ciertos filtros, ¿vale? Bueno, y como no, podéis físicamente también, pero bueno, estando por lo menos la herramienta de hacerlo online, hazlo online y si a ti te interesa ya en un futuro, pues directamente va, ¿vale? Y os pongo aquí, ¿por qué usar otras plataformas cambia tu rentabilidad? Pues por razones como usar Alibaba solamente son proveedores repetidos que todo el mundo, es decir, si tú pones, por ejemplo, correas para perros, si lo pones tú, lo pone cualquier persona y le van a salir los mismos proveedores, los mismos. Es que no varía en nada. Si tú contactas con los tres primeros o con los que tengan mejores valoraciones o que tengan más estrellitas, entre comillas, o mejores valoraciones, todo el mundo hace eso. Es decir, no te creas que eres alguien que ha descubierto, por así decirlo, la rueda, ¿vale? Directamente todo el mundo contacta con los que tienen más diamantes, los que llevan más años. Esto es lo típico que se recomienda. Que no está mal, que no está mal, pero es lo que hace todo el mundo. Por lo tanto, si quieres encontrar resultados diferentes, tendrás que hacer cosas totalmente diferentes a lo que hace todo el mundo. Y justamente aquí es donde se encuentran ese tipo de oportunidades.
Evita proveedores repetidos porque al final vas a encontrar fábricas. Lo he querido denominar como exclusivas, pero realmente son fábricas diferentes, ¿vale? Entonces, ese tipo de fábricas, aparte de que van a dar otro tipo de condiciones, y también os digo, una cosa que sí es importante que tiene Alibaba y que no tiene otras plataformas, pero ahí ya son un poco gajes del oficio. La comunicación que vaya a tener con Alibaba con los proveedores suele ser mucho más sencilla que la que vaya a tener con fábricas que encontréis en la China profunda, porque es más compleja, porque ahí al final eso otra. Todos los proveedores que están en Alibaba tienen una persona contratada que habla inglés y directamente son quien se encarga de intermediar. Todo eso son gastos que se van a incrementar en el producto. No es lo mismo que una empresa tenga que contratar a X comerciales que hablen inglés para que hablen a través de la plataforma, que una fábrica de la China profunda que no tienen ni papa de inglés, pero directamente tú a través de traductores, otra serie de herramientas, puedes comunicarte con ellos, incluso si tienes algún tipo de contacto en China, y ahí todo eso son pequeños gastos que se le están restando al coste del producto. Por eso es la diferencia, porque son pequeñas cositas que al final van sumando, ¿vale? Márgenes ajustados, ¿vale? Al final Alibaba, como saben que tienen una serie de gastos, pues los márgenes que tienen los proveedores son muy ajustados porque tampoco pueden subir mucho el precio porque si no al final dejan de ser competitivos. Por lo tanto, si usas múltiples fuentes, lo que te vas a encontrar es un mejor poder de negociación con ellos porque sabes que sí tienen margen de bajar porque no tienen los mismos gastos que a lo mejor tienen un proveedor que se esté anunciando en Alibaba. Luego, falta de especialización en ciertas ocasiones en Alibaba y especialización por sector o región directamente si buscamos en ciertas zonas de China. Porque al final en Alibaba está todo ya mogollón, ¿vale? Pero si tú de verdad tienes un producto muy de nicho donde quieres buscar algo muy específico o te centres en el área industrial correcta o directamente no vas a encontrar ese grado de personalización, ¿vale? Y por último, productos genéricos, muy genéricos en Alibaba, a no ser que bueno, ya decidáis directamente hacer un molde. Y lo que vais a encontrar si hacéis la búsqueda en múltiples fuentes es oportunidades de diferenciación, porque es un infinito de productos directamente lo que os vais a encontrar es una locura. Aquí os dejo, descarga nuestra lista con más de 30 plataformas chinas para localizar proveedores. Os lo dejo en la descripción, un documento, 30 plataformas. Muy importante recalcar esto, ¿vale? Algunas de las plataformas que nuestro equipo constantemente va actualizando, por eso antes teníamos un documento que es 16 plataformas, ahora vamos por 30, pero cuando descargues el documento seguramente tenga entre 25 y 30, porque lo vamos actualizando, porque algunas dejan de funcionar o cambian el dominio o directamente obligan a que sea con VPN o vamos incorporando nuevas plataformas de ciertas regiones que vamos viendo que funciona bien o vamos dando acceso a bases de datos de proveedores chinos o ferias comerciales, etc. Por lo tanto, no son 30 exactas, a veces serán 30, otras 32, otras veces 25, otras veces 24, depende porque lo vamos actualizando, que lo tengas en cuenta cuando descargues el documento, ¿vale? Te la dejo directamente en la descripción. Y aquí, para la última parte del vídeo, quería hacer directamente con una especie de caso práctico real, ¿vale? Porque esto es de nuestro alumno Antonio, que si no habéis visto la entrevista, meteros en el canal de Emporalia, en entrevistas de alumnos. Y con Antonio tengo dos entrevistas. Uno antes de ir a China, donde hablaba un poco de su proyección, de cómo ha mejorado desde que está en Academy, cómo ha cambiado su vida radicalmente. Y otro en China, porque nos acompañó en el último viaje. Estuve yo personalmente con él buscándole productos, negociando con proveedores, gestionando o mejorando algunos procesos de sus importaciones que todavía no estaban del todo perfilados y eso le estaba repercutiendo en el margen. Os recomiendo que directamente os vayáis y le echéis un vistazo sobre todo a la entrevista de China porque se saca mucho rendimiento y este caso que estoy aquí mostrando, ¿vale? Aunque los números, como es obvio, no son exactos, ¿vale? Son números muy aproximados a la realidad, pero no son exactos porque no íbamos a dar números exactos de sus productos. Pero bueno, aquí os vais a hacer una idea de el margen, ¿vale? Que él ha ganado directamente aplicando ciertas cosas que ha ido viendo a lo largo de la formación, ¿vale? Es decir, los números no son tal cual así, pero sí es verdad que es decir, que más del 30% de margen lo ha ganado directamente desde que aplica este tipo de cosas, ¿vale? Entonces,
Antonio se dedica a diferentes productos, pero uno de ellos es tema de electrónicos, ¿vale? Por lo tanto, antes buscaba los proveedores en Alibaba y ahora, ¿vale? Lo que hicimos allí, que de hecho hay algunos vídeos en el canal, algunos subidos y otros que iremos subiendo, directamente fuimos a la zona industrial de Shenzhen, que por así decirlo es el hemisferio para buscar directamente productos electrónicos, porque allí están todos los proveedores englobados, no hay otra zona como esa en todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, fuimos allí directamente a buscar los proveedores del producto en cuestión que quería, ¿vale? Producto importado, consola portátil multijuegos, con licencia incluida, muy importante esto, ¿vale? Eso es lo que buscaba en Alibaba y eso es exactamente lo mismo que por supuesto buscábamos en Shenzhen, ¿vale? ¿Cuál es el coste FOB por unidad que estaba obteniendo Antonio cuando buscaba los proveedores en Alibaba? 22,50. Para el modelo exacto que él quería, con la memoria, con los juegos, con la traducción de los juegos en español, con todas las características, 22,50 después de negociar y renegociar. ¿Cuál es el precio que encontró en Shenzhen? Directamente 14,80 dólares. Fijaros aquí ya la diferencia de precio que hay solamente en el precio unitario, sin contar luego la optimización que se van a hacer en el resto de procesos de importación. Que ya sabéis que hablamos mucho sobre cómo optimizar en logística, en aduana, en documentación, en certificación, en fin, en otra serie de factores, no solamente en el precio, ¿vale? Costes logísticos y aduanas por unidad. Antes le estaba costando 4,50 y pasó a tener 4,30. Ya hemos recortado otros 20 céntimos del gasto que se le va a ir repercutiendo el producto. PVP en Amazon, ¿vale? Era 59,90 euros, que eso sí es lo mismo en ambas columnas. Comisiones y gastos de Amazon son exactamente lo mismo, gastos estimados, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poco de cuáles son las diferencias en cuanto a buscar en un área o buscar en una Alibaba, por ejemplo, ¿vale? No os fijáis al céntimo en los costes. Por lo tanto, el margen bruto estimado por unidad cuando buscaba directamente o cuando vendía de proveedores que encontraba en Alibaba era de 26 dólares y sin embargo, haciendo el trabajo, las pautas de localizar en el área, en la página concreta y en el lugar determinado, era de 33,90, era su margen, ¿vale? Por lo tanto, si venden 1000 unidades, aquí hemos hecho la cuenta fácil, ¿vale? Pasaba, imaginaros, de ganar 26.000 a ganar 33.900. Estamos hablando de un 30,3% extra, ¿vale? Con detalles como pasar de buscar proveedores en plataformas como Alibaba a buscar fabricantes en un área concreta de China donde están especializados de eso y donde directamente vais a encontrar la raíz, el núcleo. Si vosotros imaginaros que contactáis con un proveedor de Alibaba que tiene la consola exacta que queráis, ¿cómo podéis saber que esa consola o esa persona con la que estáis hablando no ha pasado mínimo por 3 manos? El fabricante se la vendió a un trader de los grandes, el trader se la vendió al típico trader pequeño que tiene tropecientas mil referencias y tú has contactado con esa persona. Puede haber pasado por 3 o 4 manos perfectamente. Por lo tanto, por eso hay tanta diferencia de precio y por eso los márgenes, cuando llega la hora, cambian tanto, ¿vale? En la entrevista, que os recomiendo que la veáis, se dicen cosas como llevaba meses intentando importar consolas portátiles retro desde Alibaba, pero los precios eran muy ajustados y los proveedores no ofrecían licencias verificables. Eso otro punto importante. O cuando entré en Import Academy todo cambió, no solo porque aprendes a detectar oportunidades fuera de lo que es Alibaba, de lo que todo el mundo conoce, sino que además, pues yo personalmente acompaño, en este caso fue a Shenzhen, ¿vale? No es que aquí se dio el caso un poco que Antonio justamente estaba en China en la misma época que nosotros estábamos y por eso quisimos un poco grabar y documentar todo, pero al final tanto nosotros como nuestro equipo en China acompañamos a nuestros alumnos para que realmente obtengan este tipo de resultados, ¿vale? El precio bajó más de un 30% respecto al Alibaba y el producto ahora vendo tiene más calidad, mejor presentación y más seguridad legal, porque es lo que os digo siempre, no solamente el precio, es que también se encuentra otra serie de características mucho más óptimas también en el resto de factores, ¿vale? Hoy mis márgenes han subido en más de un 30% por unidad, pero lo más importante es que ahora tengo un producto que nadie más tiene igual.
si queréis confirmar esta frase, iros a ver directamente la entrevista donde Antonio lo dice de su boca. Y ya para terminar el vídeo, ¿qué se hizo para conseguir, es decir, qué hizo para conseguir estos resultados? Por lo pronto, localizar proveedores en las plataformas adecuadas, que os dejo en la descripción, como he dicho, entre 20 y 30 plataformas para que vosotros mismos busquéis. Y recordad, no solamente plataformas, también se pueden buscar en bases de datos chinas y en otra serie de herramientas, ¿vale? Pero bueno, estas son un poco las principales. Llevar a cabo una estrategia adecuada de importación, no solamente el buscar el proveedor, sino también optimizar el resto de procesos, como es obvio, logística, aduana, documentación, los procesos incluso a nivel de etiquetado, a nivel de licencia, todo lo que conlleva la importación. Es decir, todas las piezas del puzzle, no solamente una pieza del puzzle que es la de buscar proveedores. Ejecutó métodos de validación del proveedor e integró una búsqueda online con visitas físicas, ferias y contactos directos. Esta parte, es decir, las visitas físicas, ferias y contactos directos, o mejor dicho, visitas físicas y ferias, esto no es obligatorio, no tienes por qué ir a China, hay formas de que directamente desde tu casa obtengas este tipo de condiciones y precios si sabes tocar la puerta adecuada, ¿vale? Ahora, si además vas a China con los deberes hechos, muy importante esto, pues ahí también van a incrementar las posibilidades de éxito que tengas con tu producto, ¿vale? Así que nada, terminamos por aquí el vídeo. Si os gusta este tipo de vídeo donde desarrollamos un poco más este tipo de puntos para que realmente luego más tarde vosotros podáis aplicarlo en vuestro producto, importación, etcétera, dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que en la descripción os dejo el enlace para que os descarguéis ese documento que va cambiando constantemente, ¿vale? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Lo dicho, si os ha gustado, suscribiros, activad siempre la campanita y nos vemos en el siguiente.